Las luces en el puente del observador silencioso parpadeaban suavemente mientras el capitán Bexitar permanecía de pie ante la pantalla de visualización principal. Su figura alta y delgada proyectaba una larga sombra sobre el pulido suelo de metal. La nave safiriana había estado viajando a través de este sector vacío del espacio durante 3 semanas, buscando nuevos planetas y nuevas formas de vida. Capitán, tenemos algo en los sensores de largo alcance, anunció la oficial científica Keyit desde su estación. Su piel azul parecía brillar bajo las luces del puente mientras estudiaba las lecturas en su pantalla. Parece ser una nave de diseño desconocido. Bexar se acercó a su estación, con sus grandes ojos negros enfocados en los datos que fluían por la pantalla. Tras 20 años explorando la galaxia, había visto muchos tipos diferentes de naves. Algunas pertenecían a comerciantes pacíficos, otras a pequeñas fuerzas militares de mundos recién descubiertos. Pero esta se veía diferente. ¿Qué tan grande es?, preguntó, con voz tranquila pero curiosa. Aproximadamente 800 metros de longitud, señor. El diseño es muy angular, con bordes afilados y lo que parece ser un blindaje pesado. Keyit hizo una pausa y miró a su capitán. No coincide con ningún diseño de nave en nuestra base de datos. El teniente comandante Sark se giró desde su consola de navegación. Señor, ¿deberíamos acercarnos? Nuestras órdenes son investigar cualquier nave desconocida que encontremos. Bexar asintió lentamente. Había comandado naves de exploración durante muchos años, y el primer contacto con nuevas especies siempre era emocionante, pero también peligroso. El Imperio Safiriano tenía reglas sobre cómo manejar estas situaciones. Observar primero, recopilar información y luego decidir si el contacto era seguro. Llévanos a una distancia segura, ordenó. 200.000 kilómetros deberían ser suficientes para observar sin parecer una amenaza. El observador silencioso se movió a través del espacio, con sus avanzados motores sin emitir sonido alguno en el vacío. A medida que se acercaban, la nave desconocida se hizo más clara en sus pantallas. Era, en efecto, masiva, con un diseño que parecía construido para la guerra más que para la exploración. Ingeniero jefe Mokhtar, al puente, llamó Bexar por el sistema de comunicación de la nave. En cuestión de minutos, el gran y musculoso ingeniero safiriano apareció en el puente. Sus manos aún estaban sucias por trabajar en los motores, pero sus ojos estaban agudos y alertas. Señor, ¿me llamó? Sí. Quiero que mires esta nave y me digas qué piensas. Bexar señaló la pantalla de visualización donde la nave desconocida era ahora claramente visible. Mokhtar estudió la nave durante un largo momento. Su experiencia con diferentes tipos de naves espaciales lo hacía valioso en situaciones como esta. Capitán, esta nave está construida como una fortaleza. Mire esas capas de blindaje y observe lo grueso que parece ser el casco. Esto no es una nave de investigación ni un carguero. Esto es una nave de guerra. ¿Una nave de guerra? Keyit levantó la vista de sus instrumentos. Pero señor, las lecturas de energía son extrañas. La potencia de salida es mucho más alta de lo que esperaríamos de una nave de este tamaño, incluso una militar. Bexar sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. En todos sus años de exploración, rara vez había encontrado especies alienígenas verdaderamente peligrosas. La mayoría de las civilizaciones que encontraban eran pacíficas, o al menos no inmediatamente hostiles. Pero algo en esta nave lo ponía nervioso. Oficial de comunicaciones Tilex, ¿está captando alguna señal de la nave? La joven safiriana en la estación de comunicaciones negó con la cabeza. No, señor. Silencio de radio total. No están transmitiendo en ninguna frecuencia que podamos detectar. Official Médico Valana. Repórtese al puente de inmediato, ordenó Bexar. Si iban a hacer contacto con una nueva especie, quería que su experta médica estuviera presente para ayudar a identificar cualquier amenaza biológica potencial. La DRA. Belana llegó rápidamente, con su escáner médico ya en la mano. Era una de las mejores xenobiólogas de la flota safiriana, con experiencia estudiando docenas de especies alienígenas diferentes. Capitán, ¿qué tenemos?, preguntó, mirando la pantalla.
Nave desconocida, especie desconocida. Quiero que se prepare para escaneos biológicos cuando nos acerquemos más. Mientras tanto, a bordo de la nave desconocida, las cosas eran muy diferentes a lo que los zafirianos imaginaban. La nave era en realidad el USS Vigilant, un destructor humano en una misión de patrulla rutinaria a través de lo que el ejército de la Tierra llamaba el Sector 7. La capitana Lisa Rodríguez estaba de pie en el puente de su nave, observando la nave alienígena acercarse en su pantalla táctica. Era una veterana de 15 años en la Armada Espacial de la Tierra, con cabello negro corto y agudos ojos marrones que no se perdían nada. Capitana, la nave alienígena mantiene la distancia, pero definitivamente nos están escaneando, informó el teniente comandante Jake Morrison desde la estación táctica. Era joven pero experimentado, habiendo servido en 3 naves diferentes antes de ser asignado al Vigilant. Dejen que escaneen, respondió Rodríguez con calma. Nuestras órdenes son observar y aprender. Si quieren mirarnos, está bien. Solo asegúrate de que nuestras armas estén listas, pero sin apuntarles. Sí, señora. Todos los sistemas de armas están en espera. Rodríguez había estado esperando este día durante años. Los científicos de la Tierra siempre habían creído que existía otra vida inteligente en la galaxia. El hecho de que la humanidad no hubiera encontrado alienígenas todavía se veía como una suerte extremadamente buena o extremadamente mala, dependiendo de a quién le preguntaras. Ingeniería, aquí el puente. Asegúrense de que todos nuestros sistemas funcionen con normalidad. Estamos siendo escaneados por una nave alienígena desconocida. Entendido, capitana, llegó la respuesta del ingeniero jefe Pete Collins. Todos los sistemas están en verde. ¿Debo prepararme para algún protocolo especial? Todavía no. Solo mantén todo funcionando sin problemas. De vuelta en el observador silencioso, la tripulación zafiriana se preparaba para comenzar sus escaneos detallados de la nave humana. Este era el procedimiento estándar al encontrar una nueva especie. Analizarían la construcción de la nave, los sistemas de energía, las armas y el soporte vital para determinar el nivel tecnológico y la amenaza potencial que representaba la nueva civilización. Iniciando análisis de espectro completo, anunció que JIT mientras activaba el equipo de escaneo más potente de la nave. Esto tomará aproximadamente 30 minutos en completarse. El capitán Bexar se acomodó en su silla de mando para esperar. Había hecho esto muchas veces antes. Por lo general, los escaneos revelaban una especie que era menos avanzada que los zafirianos o aproximadamente igual en tecnología. Ocasionalmente encontraban una especie más avanzada, pero esas eran raras y generalmente pacíficas. Señor, llamó la doctora Belana. Estoy detectando signos de vida a bordo de la nave. Las lecturas son inusuales. ¿Inusuales cómo? Las firmas biológicas sugieren una forma de vida basada en el carbono, pero las lecturas atmosféricas son extrañas. Alto contenido de oxígeno, nitrógeno significativo y trazas de gases que serían tóxicos para la mayoría de las especies que conocemos. Bexar asintió. Eso no es poco común. Muchas especies evolucionan en diferentes condiciones atmosféricas. A medida que pasaban los minutos, comenzaron a llegar más datos de sus escaneos. La tripulación zafiriana trabajaba en silencio, cada uno enfocado en su propia área de experiencia. No tenían idea de que su encuentro rutinario de primer contacto estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre la guerra, la supervivencia y lo que significaba ser un superdepredador en la galaxia. El escaneo continuó y, con cada minuto que pasaba, se revelaba información más inquietante sobre la especie que habían encontrado. Pero por ahora, ambas naves flotaban en la oscuridad del espacio, sin que ninguna de las tripulaciones comprendiera completamente lo que estaban a punto de descubrir la una de la otra. El escenario estaba listo para una revelación que sacudiría a la tripulación zafiriana hasta la médula y potencialmente cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Los primeros resultados de los rayos de escaneo comenzaron a aparecer en las pantallas del observador silencioso. La oficial científica Kellit miraba su pantalla con creciente confusión. Los números que veía no tenían sentido según todo lo que sabía sobre construcción de naves y tecnología alienígena. Capitán, llamó, con voz incierta.
Estoy recibiendo lecturas muy extrañas de la nave alienígena. Bexar se movió rápidamente a su estación. ¿Qué tipo de lecturas extrañas? La composición del casco no se parece a nada en nuestra base de datos. Parece estar hecho de múltiples capas de diferentes materiales, cada una increíblemente densa y fuerte. Pero señor, el grosor del blindaje es... Hizo una pausa, revisando sus instrumentos de nuevo. Es de más de 3 metros de espesor en la mayoría de los lugares. El ingeniero jefe Mokhtar levantó la vista de su propia consola. ¿3 metros? Eso es imposible. Ninguna nave podría llevar tanto blindaje y aún así poder moverse eficientemente por el espacio. Eso es lo que yo también pensé, respondió Keyit. Pero los escaneos son muy claros. Esta nave está construida como una fortaleza voladora. La DRA. B'Elanna se unió a la conversación desde su estación médica. También estoy recibiendo lecturas inusuales de las formas de vida a bordo de la nave. Sus cuerpos parecen ser mucho más densos que la mayoría de las especies que hemos encontrado. Gran masa muscular, huesos gruesos, y su sistema cardiovascular sugiere que evolucionaron en un entorno de alta gravedad. El capitán Bexar sintió que su estómago se contraía por la preocupación. Los mundos de alta gravedad generalmente producían especies muy fuertes y agresivas. Continúen los escaneos y denme más información tan pronto como la tengan. A medida que pasaban los minutos, más datos inquietantes comenzaron a fluir. Las lecturas de energía de la nave humana iban mucho más allá de lo que los zafirianos habían esperado. Su propia nave, que era considerada avanzada para la mayoría de los estándares galácticos, producía aproximadamente 50.000 unidades de energía a plena potencia. La nave alienígena estaba generando más de 2 millones de unidades de energía, y parecía estar funcionando a niveles operativos normales. Señor, gritó Mokhtar, con la voz llena de incredulidad. La salida de potencia de esta nave es increíble. Su reactor debe ser masivo. Pero esa no es la parte más extraña. ¿Qué es más extraño que un reactor tan poderoso? La distribución de energía. La mayor parte de la energía no va al soporte vital ni a los motores. Va a los sistemas de armas. El puente del observador silencioso quedó en silencio. Cada miembro de la tripulación se giró para mirar la pantalla principal donde la nave humana flotaba pacíficamente en el espacio. ¿Sistemas de armas? Preguntó Bexar en voz baja. Sí, señor. Y no solo armas defensivas pequeñas. Las lecturas de energía sugieren que tienen múltiples sistemas de armas, cada uno lo suficientemente potente como para destruir una nave de nuestro tamaño con un solo disparo. El teniente comandante Sark habló desde su estación de navegación. Capitán, he estado analizando el diseño de sus motores. Esta nave no está construida solo para viajes espaciales normales. La configuración del motor sugiere que está diseñada para operaciones de combate a largo plazo. Tienen sistemas redundantes para todo. Keyit añadió más información inquietante. Señor, estoy detectando lo que parecen ser tubos de lanzamiento a lo largo de los costados de la nave. Docenas de ellos, y las firmas de energía sugieren que contienen algún tipo de proyectiles autoguiados. Misiles, dijo la doctora. B'Elanna en voz baja. Tienen lanzadores de misiles. ¿Cuántos? Preguntó Bexar, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Cuento al menos 60 tubos de lanzamiento visibles solo en este lado de la nave. Si tienen números similares en el otro lado. El capitán del observador silencioso se sentó pesadamente en su silla de mando. En todos sus años de exploración, nunca había encontrado una especie que pusiera tanto énfasis en la guerra. Incluso las civilizaciones más militarizadas que habían conocido usaban naves que estaban diseñadas principalmente para la defensa, no para el ataque. La oficial de comunicaciones Tilex se giró desde su estación con una expresión de preocupación. Capitán, estoy captando algo de tráfico de señales de la nave alienígena. Está encriptado, pero puedo decir que se están comunicando con otras naves. ¿Otras naves? ¿Cuántas otras? No puedo estar segura, señor, pero los patrones de señal sugieren que son parte de una flota u organización más grande. Mientras tanto, a bordo del USS Vigilant,
La tripulación humana continuaba sus operaciones normales mientras era escaneada por la nave alienígena. La capitana Rodríguez estaba revisando informes de sus jefes de departamento cuando su oficial táctico se acercó. Capitana, la nave alienígena nos ha estado escaneando durante más de 1 hora. Sus escaneos son muy exhaustivos. Están examinando todo, desde el blindaje de nuestro casco hasta nuestros sistemas internos. Déjalos mirar, respondió Rodríguez. Cuanto antes entiendan con qué están tratando, mejor. ¿Algún cambio en su posición o comportamiento? No, señora. Mantienen su distancia y no han encendido ningún sistema de armas que podamos detectar. Bien. Continúen monitoreándolos, pero no tomen ninguna acción a menos que muestren intenciones hostiles. El teniente comandante Morrison asintió y regresó a su estación. Había estado en varias situaciones de combate durante su carrera, pero este era su primer encuentro con una especie alienígena. Los manuales de entrenamiento lo habían preparado para muchas posibilidades, pero la realidad de la situación se sentía diferente a cualquier cosa que hubiera practicado. De vuelta en la nave safiriana, la tripulación estaba descubriendo información más impactante sobre la nave humana. La DRA. B'Elanna había estado analizando la composición atmosférica dentro de la nave alienígena e hizo un descubrimiento perturbador. Capitán, la atmósfera dentro de su nave sería letal para la mayoría de las especies que conocemos. La concentración de oxígeno es extremadamente alta y hay trazas de gases que son altamente tóxicos para la fisiología safiriana. Entonces, no pueden sobrevivir en condiciones atmosféricas normales. Es peor que eso, señor. La presión atmosférica dentro de su nave es mucho más alta de lo que prefieren la mayoría de las especies civilizadas. La lectura de gravedad sugiere que están operando bajo fuerzas gravitacionales que aplastarían a la mayoría de nuestra gente. El ingeniero jefe Mokhtar había estado estudiando el diseño estructural de la nave humana e hizo otra observación inquietante. Capitán, esta nave no solo está blindada para protección. El diseño sugiere que está construida para embestir a otras naves si es necesario. Las secciones frontales están reforzadas mucho más allá de lo que se necesitaría para los desechos espaciales normales. ¿Construyeron su nave para ser usada como un arma en sí misma? Preguntó Bexar con asombro. Parece que sí, señor. Y hay algo más. El diseño interno de la nave sugiere que las áreas de la tripulación pueden sellarse entre sí. Si parte de la nave es dañada en batalla, el resto puede seguir luchando. Keyit había estado analizando los sistemas de armas con más detalle e hizo quizás el descubrimiento más aterrador hasta ahora. Señor, he identificado lo que parecen ser sus cañones principales. Los requerimientos de energía para un solo disparo de una de estas armas serían suficientes para alimentar toda nuestra nave durante varios días. ¿Qué tipo de objetivos requerirían tanta potencia de fuego? Naves grandes, señor, o posiblemente. Hizo una pausa, revisando sus lecturas de nuevo. O posiblemente objetivos planetarios. El puente volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones de esta información se asimilaban. Los alienígenas que habían descubierto no solo construían naves para la guerra. Construían naves capaces de destruir mundos enteros. La DRA. B'Elanna hizo otro descubrimiento sobre la biología de las criaturas a bordo de la nave alienígena. Capitán, he estado estudiando sus signos vitales con más cuidado. Estos seres parecen ser depredadores. Depredators? ¿Quiere decir que cazan otros animales para alimentarse? Sí, pero más que eso. Sus sistemas sensoriales están diseñados para el rastreo y la caza. Su estructura muscular sugiere que están construidos para la persecución y el combate. Y sus patrones de actividad cerebral. Hizo una pausa, estudiando sus instrumentos. Sus patrones de actividad cerebral sugieren que están constantemente conscientes de su entorno y listos para el conflicto. Incluso ahora, mientras simplemente están sentados en el espacio. Sí, señor. Incluso ahora. El capitán Bexar se levantó y caminó hacia la pantalla principal. La nave alienígena parecía bastante pacífica, simplemente flotando en la oscuridad del espacio. Pero ahora él sabía la verdad. Esa nave de aspecto inocente era en realidad una fortaleza flotante, tripulada por depredadores que habían convertido la guerra en una ciencia.
Continúen los escaneos, ordenó en voz baja. Quiero saber todo sobre estas criaturas antes de decidir qué hacer a continuación. La tripulación del observador silencioso continuó su trabajo, cada nuevo descubrimiento más inquietante que el anterior. Habían esperado encontrar otra civilización pacífica lista para unirse a la comunidad galáctica. En cambio, habían encontrado algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la vida inteligente en la galaxia. El escaneo había estado en marcha durante 3 horas, y cada nuevo dato ponía más incómoda a la tripulación del observador silencioso. El capitán Bexar estaba en el centro del puente, observando a sus oficiales trabajar con creciente preocupación. Lo que inicialmente habían pensado que era una situación de rutina de primer contacto se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. Señor, llamó el ingeniero jefe Mokhtar, con la voz temblando ligeramente. He completado mi análisis de sus sistemas de energía. Capitán, lo que estoy viendo no debería ser posible. ¿A qué se refiere? Su reactor no es solo una fuente de energía. Ha sido diseñado de tal manera que puede ser sobrecargado deliberadamente. Los sistemas de contención pueden apagarse a propósito, creando una explosión masiva. La DRA. B'Elanna levantó la vista de su estación con los ojos muy abiertos. ¿Está diciendo que construyeron su nave para que pueda explotar como una bomba? No solo como una bomba, respondió Mokhtar con gravedad. Como una pequeña estrella convirtiéndose en supernova. La explosión destruiría todo dentro de varios millones de kilómetros. La oficial científica Keyit había estado estudiando los sistemas de armas con más detalle e hizo otro descubrimiento perturbador. Capitán, he identificado varios tipos diferentes de armas en su nave. Algunas parecen estar diseñadas para luchar contra otras naves, pero otras, hizo una pausa, estudiando sus lecturas cuidadosamente. Otras parecen estar diseñadas para atacar planetas. Atacar planetas? Bexar se movió a su estación. Muéstreme. En la pantalla, Keyit mostró un diagrama de la nave humana con varios sistemas de armas resaltados en diferentes colores. Los marcadores rojos muestran armas nave a nave. Los marcadores azules muestran lo que creo que son sistemas de bombardeo planetario, pero los marcadores verdes son algo que nunca he visto antes. ¿Qué son los marcadores verdes? Creo que son herramientas de minería de asteroides que han sido modificadas para uso militar. Parecen capaces de acelerar grandes rocas a velocidades increíbles y lanzarlas contra objetivos. El teniente comandante Sark habló desde su consola de navegación. Bombardeo cinético. Usan rocas como armas. ¿Pero por qué alguien necesitaría tantos tipos diferentes de armas? Preguntó la doctora. B'Elanna. Porque han pensado en luchar diferentes tipos de guerras, respondió Bexar en voz baja. Guerras en el espacio, guerras en planetas, guerras usando el propio entorno como arma. Cuanto más aprendían sobre la nave humana, más se daba cuenta la tripulación zafiriana de que estos alienígenas no solo luchaban guerras cuando tenían que hacerlo. Planeaban guerras que aún no habían sucedido contra enemigos que no habían conocido, usando estrategias que la mayoría de las especies civilizadas nunca considerarían. La oficial de comunicaciones Tilex había estado monitoreando las señales de radio de la nave humana e hizo un descubrimiento escalofriante. Capitán, he estado analizando sus comunicaciones internas. La mayoría está encriptada, pero he podido traducir alguna terminología básica. ¿Qué ha aprendido? Señor, esta nave no es su nave de guerra más poderosa. Según sus comunicaciones, esta embarcación está clasificada como un destructor ligero. Se refieren a ella como una nave pequeña y rápida utilizada para tareas de exploración y patrulla. El puente quedó en silencio mientras las implicaciones de esta información los golpeaban. Si esta fortaleza masiva y fuertemente armada era considerada una pequeña nave de patrulla, ¿cómo se verían sus verdaderas naves de guerra? Hay más, señor, continuó Tilex. He detectado referencias a otros tipos de naves en sus comunicaciones. Mencionan cruceros, acorazados y algo llamado Dreadnought. ¿Qué tan grandes son estas otras naves? Preguntó Bexar, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Basado en los datos de consumo de energía que estoy interceptando, sus naves más grandes pueden ser 10 veces el tamaño de esta. Señor, la doctora.
B'Elanna había estado estudiando los datos biológicos de la nave humana e hizo otro descubrimiento inquietante. Capitán, he estado analizando los cuartos de la tripulación y las instalaciones médicas a bordo de su nave. Estas criaturas no evolucionaron en un mundo pacífico. ¿Qué quiere decir? El equipo médico en su nave está diseñado para tratar lesiones graves. Huesos rotos, pérdida masiva de sangre, daño tisular por temperaturas extremas. Sus cuerpos están construidos para sobrevivir a lesiones que matarían a la mayoría de las especies. Ella mostró una imagen de la estructura corporal humana. Mire su densidad ósea. Sus huesos son mucho más gruesos y fuertes que los nuestros. Sus músculos están diseñados para potencia explosiva y resistencia. Su sistema circulatorio puede funcionar incluso cuando está severamente dañado. Evolucionaron en un mundo letal, dijo Mokhtar en voz baja. Un planeta donde todo intentaba matarlos. Es peor que eso, continuó la doctora. B'Elanna. Basado en sus patrones de ADN, puedo decir que evolucionaron como cazadores de persistencia. Perseguían a su presa a través de vastas distancias hasta que la presa colapsaba de agotamiento. Nunca se rendían. La oficial científica Keyit hizo otro descubrimiento perturbador mientras analizaba los sistemas informáticos de la nave. Capitán, he accedido a algunas de sus bases de datos históricas. Estas criaturas han estado luchando guerras durante toda su historia registrada. Todas las especies tienen conflictos, respondió Bexar. No como esto, señor. Han luchado guerras que duraron décadas. Guerras que involucraron continentes enteros. Guerras donde millones de su propia gente murieron. Y siguieron luchando de todos modos. Ella mostró extractos traducidos de los registros históricos humanos en la pantalla principal. Tienen un dicho, señor. Dicen que si quieres la paz, debes prepararte para la guerra. Toda su civilización está construida alrededor de esta idea. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que no solo construyen armas cuando las necesitan. Construyen armas constantemente. Incluso durante tiempos de paz. Estudian la guerra como nosotros estudiamos el arte o la ciencia. Tienen escuelas dedicadas a enseñar a la gente cómo luchar y matar más eficientemente. El teniente comandante Sark había estado analizando los sistemas de navegación de la nave humana e hizo otro descubrimiento preocupante. Capitán, su computadora de navegación contiene mapas estelares que se extienden mucho más allá de esta región del espacio. Han estado explorando y mapeando la galaxia por más tiempo del que creíamos. ¿Qué tan extensos son sus mapas? Tienen información detallada sobre docenas de sistemas estelares, incluyendo algunos que son hogar de civilizaciones que conocemos. Nos han estado observando. Esta revelación envió un escalofrío a través de toda la tripulación. Los humanos no habían tropezado simplemente con esta área del espacio. Habían estado explorando y catalogando sistemáticamente todo lo que encontraban, incluidas otras especies inteligentes. La oficial de comunicaciones Tilex interceptó otra pieza de información perturbadora. Capitán, he estado monitoreando sus comunicaciones con su base de operaciones. Esta nave es parte de algo llamado la Flota de Patrulla del Espacio Profundo. ¿Cuál es el propósito de esta flota? Según sus transmisiones, la Flota de Patrulla del Espacio Profundo es responsable de hacer el primer contacto con especies alienígenas y determinar si representan una amenaza para el espacio humano. Nos están evaluando, dijo la doctora. B'Elanna en voz baja, tal como nosotros los estamos evaluando a ellos. Pero el descubrimiento más inquietante llegó cuando la oficial científica Keyit analizó el enfoque humano hacia el desarrollo tecnológico. Capitán, estas criaturas no solo desarrollan tecnología para propósitos pacíficos y luego la convierten para uso militar. Desarrollan todo con la guerra en mente desde el principio. ¿Qué quiere decir? Sus sistemas de comunicación están diseñados para funcionar incluso cuando la mayor parte de la nave está destruida. Su tecnología médica se centra en mantener a las personas vivas y luchando incluso cuando están gravemente heridas. Sus sistemas de ingeniería están construidos para ser reparados rápidamente durante el combate. Incluso su producción de alimentos está diseñada para continuar funcionando durante largas campañas militares.
La tripulación del observador silencioso estaba comenzando a comprender que no solo habían encontrado otra especie. Habían encontrado una raza de seres que había convertido la supervivencia en una forma de arte y la guerra en una ciencia. Cada aspecto de su civilización parecía estar optimizado para el conflicto y la competencia. Señor, dijo la doctora B'Elanna en voz baja, no creo que estas criaturas luchen guerras porque tengan que hacerlo. Creo que luchan guerras porque son buenos en ello. El capitán Bexar se sentó en su silla de mando y miró fijamente la nave humana en la pantalla principal. Parecía bastante pacífica, simplemente flotando en la oscuridad del espacio. Pero ahora sabía que las apariencias podían ser engañosas. Esa nave de aspecto inocente era en realidad una máquina de matar perfecta, tripulada por superdepredadores que habían pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra. Continuen monitoriándolos, ordeno. Pero no tomen ninguna acción que pueda ser vista como amenazante. Si estas criaturas son tan peligrosas como parecen, no queremos darles una razón para demostrar sus capacidades. La tripulación del puente continuó su trabajo en tenso silencio. Cada nuevo descubrimiento añadía a su creciente comprensión de cuán peligrosos podían ser sus nuevos vecinos. El escaneo había estado en marcha durante más de 4 horas, y la tripulación del observador silencioso había recopilado más información sobre la nave humana de la que jamás habían recolectado sobre cualquier otra especie, pero cada nuevo dato solo hacía la situación más aterradora. La oficial científica Keyit había estado trabajando en traducir más archivos de la computadora de la nave humana cuando hizo un descubrimiento que le heló la sangre. «Capitán», llamó, con la voz apenas por encima de un susurro. «He accedido a su base de datos de clasificación de naves». «¿Qué encontró?», preguntó Bexar, aunque comenzaba a temer la respuesta a cualquier pregunta sobre los humanos. «Señor, esta nave lleva suficientes armas para destruir cada ciudad importante en un planeta. Los archivos informáticos se refieren a esta capacidad como equipamiento estándar para todas las naves de esta clase». «¿Equipamiento estándar?». «Sí, señor. Pero esa no es la peor parte. Según su sistema de clasificación, esta nave está calificada para lo que ellos llaman acciones policiales y misiones de mantenimiento de la paz». La DRA. B'Elanna levantó la vista de su escáner médico con horror. «Acciones policiales. Usan naves así de poderosas para el cumplimiento de la ley. Se pone peor», continuó Keyit. «Encontré referencias a sus verdaderas naves militares. Naves diseñadas específicamente para la guerra, no para el mantenimiento de la paz. La más pequeña de estas naves militares lleva 50 veces la potencia de fuego de la nave que estamos observando». El ingeniero jefe Mokhtar había estado analizando las técnicas de construcción utilizadas para fabricar la nave humana. «Capitán, he estado estudiando cómo se construyó esta nave. Estas criaturas no solo construyen naves para ganar batallas. Construyen naves para ganar guerras que aún no han comenzado». «¿Qué quiere decir?». «Cada sistema en esta nave ha sido diseñado para ser fácilmente reparado o reemplazado durante el combate. Pueden fabricar piezas de repuesto utilizando materiales que recolectan de naves enemigas destruidas. Incluso pueden reconfigurar sus sistemas de armas para usar tecnología alienígena capturada. Planean luchar usando nuestras propias armas contra nosotros», dijo el teniente comandante Sark en voz baja. «Ese parece ser el caso», respondió Mokhtar. «Pero hay algo más. Los materiales de construcción de la nave no solo son fuertes y duraderos. Han sido diseñados para ser invisibles a la mayoría de las tecnologías de escaneo que usan otras especies». Bexar sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está diciendo que la mayoría de las civilizaciones no serían capaces de detectar sus naves? No hasta que fuera demasiado tarde, señor. Podrían acercarse a cualquier planeta o estación espacial sin ser detectados, entregar sus armas y desaparecer antes de que alguien supiera qué había pasado. La oficial de comunicaciones Tilex había estado monitoreando los canales de comunicaciones humanos e interceptó una conversación que revelaba algo aún más inquietante. «Capitán, he estado escuchando las comunicaciones entre la nave humana y su estructura de mando. No están explorando esta región del espacio al azar». «¿Qué quiere decir?».
Tienen inteligencia detallada sobre cada civilización importante en esta parte de la galaxia. Saben sobre nuestras capacidades militares, nuestros centros de población, nuestras rutas comerciales y nuestras debilidades. ¿Cómo podrían saber todo eso? Nos han estado observando durante años, señor. Tienen redes de espías, puestos de observación y operaciones de recopilación de inteligencia que nunca detectamos. La DRA. B'Elanna había estado analizando los datos biológicos de la nave humana e hizo un descubrimiento que explicaba mucho sobre su comportamiento. Capitán, he estado estudiando su ADN con más cuidado. Estas criaturas no son solo depredadores. Son cazadores en manada. ¿Cazadores en manada? Sí, señor. Evolucionaron para trabajar juntos en grupos para derribar presas mucho más grandes y peligrosas que ellos mismos. Toda su estructura social está construida alrededor de la cooperación en la caza y la guerra. Mostró una imagen de los patrones de comportamiento social humano. Mire su organización de tripulación. Cada persona en esa nave ha sido entrenada para realizar múltiples trabajos. Si la mitad de la tripulación muere, la mitad restante aún puede operar la nave y luchar eficazmente. Esperan tener grandes bajas, dijo Bexar con gravedad. Más que eso, señor, lo planean. Entrenan para ello. Lo consideran normal. La oficial científica Keyit había accedido a más bases de datos históricas humanas y encontró información que empeoraba la situación. Capitán, he estado estudiando su historia militar. Estas criaturas han desarrollado algo que llaman guerra total. Guerra total? Sí, señor. Significa que no solo luchan contra fuerzas militares enemigas. Luchan contra toda la civilización enemiga. Apuntan a la producción de alimentos, la fabricación, los sistemas de comunicación y cualquier otra cosa que apoye el esfuerzo de guerra enemigo. Eso es bárbaro, dijo la doctora. B'Elanna con disgusto. También es extremadamente efectivo, respondió Keyit. Según sus registros históricos, nunca han perdido una guerra en la que se comprometieron a luchar completamente. El teniente comandante Sark había estado analizando los sistemas tácticos de la nave humana e hizo otro descubrimiento aterrador. Capitán, sus computadoras de batalla contienen planes de ataque detallados para cada tipo de diseño de nave y estación espacial utilizados por civilizaciones conocidas. ¿Planes de ataque? Sí, señor. Han estudiado nuestras naves e identificado los puntos exactos donde deben apuntar sus armas para causar el máximo daño. Saben cómo desactivar nuestros motores, destruir nuestras armas y abrir brechas en nuestros sistemas de soporte vital con el mínimo esfuerzo. El ingeniero jefe Mokhtar había encontrado algo aún más perturbador en las especificaciones técnicas de la nave. Capitán, esta nave no solo está diseñada para luchar batallas. Está diseñada para luchar múltiples batallas a través de múltiples sistemas estelares sin regresar a la base para reparaciones o suministros. ¿Cómo es eso posible? Llevan equipo de fabricación que les permite construir nuevas armas y reparar sistemas usando materias primas que pueden recolectar de asteroides o naves destruidas. Pueden operar independientemente durante años si es necesario. Están diseñados para la conquista, dijo Bexar en voz baja. Eso parece ser correcto, señor. Pero hay algo más. La computadora de la nave contiene mapas detallados de sistemas ricos en recursos a través de esta región del espacio. Saben exactamente dónde encontrar los materiales que necesitan para construir más naves y armas. La oficial de comunicaciones Tilex había estado escuchando más comunicaciones humanas y escuchó una conversación que revelaba el verdadero alcance de su presencia en la galaxia. Capitán, he interceptado comunicaciones entre esta nave y otras naves humanas. Señor, tienen naves operando en docenas de sistemas estelares diferentes. ¿Docenas? Sí, señor. Y según sus comunicaciones, esta es solo una pequeña parte de su flota de exploración. Tienen fuerzas mucho más grandes operando en otras partes de la galaxia. La DRA. B'Elanna hizo otro descubrimiento biológico que explicaba mucho sobre el comportamiento humano. Capitán, he estado analizando sus sistemas de respuesta al estrés. Estas criaturas en realidad se desempeñan mejor bajo presión y en situaciones peligrosas. ¿Mejor cómo? Sus reflejos se vuelven más rápidos.
Su pensamiento se vuelve más claro y su fuerza física aumenta cuando están amenazados o en combate. La mayoría de las especies se vuelven menos efectivas cuando están estresadas, pero los humanos se vuelven más efectivos. Están diseñados para la guerra, dijo la oficial científica Kellit en voz baja. No solo diseñados para la guerra, respondió la doctora. Valana. Están diseñados para ganar guerras. La tripulación del observador silencioso había estado analizando la nave humana durante más de 5 horas. Y cada pieza de información que recopilaban pintaba una imagen de una especie que era fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Estos no eran solo alienígenas inteligentes que resultaban ser buenos luchando. Estos eran superdepredadores que habían convertido la guerra en la base de toda su civilización. El capitán Bexar se levantó y caminó hacia la pantalla principal. La nave humana todavía parecía pacífica, simplemente flotando en la oscuridad del espacio. Pero ahora comprendía que este era probablemente el momento más peligroso en la historia de su especie. Señor, llamó urgentemente la oficial de comunicaciones Tilex. Estoy recibiendo una transmisión de la nave humana. Están intentando comunicarse con nosotros. Cada persona en el puente del observador silencioso se congeló. Después de horas de estudiar secretamente a los humanos, habían sido descubiertos. Los superdepredadores sabían que estaban siendo observados y ahora querían hablar. ¿Qué debemos hacer, capitán?, preguntó Kellit en voz baja. Bexar miró fijamente la nave humana, sabiendo que su próxima decisión podría determinar el destino de toda su especie. Las criaturas en esa nave tenían el poder de destruir su civilización, pero estaban tratando de comunicarse en lugar de simplemente atacar. Quizás eso era lo más aterrador de todo. Estas máquinas de matar perfectas estaban eligiendo hablar primero. El capitán Bexar miró la consola de comunicaciones donde una luz parpadeante indicaba que los humanos esperaban una respuesta. Su corazón latía rápido y podía sentir el sudor formándose en su frente a pesar de la temperatura fresca en el puente. ¿Cuánto tiempo han estado tratando de contactarnos?, preguntó a la oficial de comunicaciones Tilex. Unos 3 minutos, señor. El mensaje se repite en múltiples frecuencias. Parece ser algún tipo de saludo universal. ¿Puedes traducirlo? Sí, señor. El mensaje dice: saludos, nave desconocida. Soy la capitana Lisa Rodríguez de la nave terrestre USS Vigilant. No deseamos hacerles daño y nos gustaría establecer una comunicación pacífica. La DRA. B'Elanna levantó la vista de su estación con sorpresa. Están siendo educados. Eso es lo que dice el mensaje, respondió Tilex. Están pidiendo permiso para acercarse más para una mejor comunicación. El ingeniero jefe Mokhtar habló desde su consola. Capitán, con respeto, esto podría ser una trampa. Todo lo que hemos aprendido sobre estas criaturas sugiere que son increíblemente peligrosas. Pero podrían habernos atacado ya si quisieran, señaló la oficial científica Kellit. Los hemos estado escaneando durante horas. Deben haber sabido que estábamos aquí. Bexar convocó una reunión de emergencia con su personal superior. En cuestión de minutos, todos los jefes de departamento se habían reunido alrededor de la mesa de conferencias principal cerca de la parte trasera del puente. Necesito consejo, dijo Bexar simplemente. Tenemos 3 opciones. Podemos intentar establecer comunicación con estos humanos. Podemos retirarnos inmediatamente e informar al alto mando, o podemos prepararnos para el combate y esperar poder desactivar su nave antes de que puedan usar sus armas contra nosotros. El combate sería un suicidio, dijo Mokhtar inmediatamente. Su nave es mucho más poderosa que la nuestra. Incluso si logramos dañarlos, podrían destruirnos fácilmente. Pero si nos retiramos, sabrán que los estábamos espiando, agregó el teniente comandante Sark. Eso podría volverlos hostiles hacia nuestra gente. La DRA. B'Elanna había estado pensando en los datos biológicos que había recopilado. Capitán, he estado estudiando sus patrones de comportamiento. A pesar de todas sus armas y capacidad militar, se acercaron lentamente y han sido muy cuidadosos de no parecer amenazantes. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que entienden el concepto del miedo y están tratando de no asustarnos.
Estas criaturas son lo suficientemente inteligentes como para saber que su reputación podría precederles. La oficial científica Keyit planteó otro punto importante. Señor, también hemos aprendido que tienen información detallada sobre muchas otras civilizaciones. Si quisieran conquistar la galaxia, ya podrían haber comenzado. Pero en cambio, están aquí fuera en misiones de patrulla y exploración. Tal vez buscan aliados en lugar de enemigos, sugirió Tilex. Vexar consideró esta posibilidad. O tal vez están buscando qué civilizaciones valen la pena conquistar y cuáles no. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo la doctora. Valana. Tenemos que hablar con ellos. Mientras tanto, a bordo del USS Vigilant, la capitana Rodríguez estaba discutiendo la situación con su propio personal superior. Habían estado conscientes de la nave alienígena durante varias horas y habían estado monitoreando los intentos de escaneo. Nos han estado estudiando muy a fondo, informó el teniente comandante Morrison. Nuestros sensores muestran que han examinado cada aspecto de nuestra nave, desde la composición del casco hasta los sistemas de armas. ¿Qué crees que han aprendido?, preguntó Rodríguez. Todo, señora. Si yo fuera ellos, estaría bastante nervioso en este momento. El ingeniero jefe Collins se unió a la conversación desde la cubierta de ingeniería a través del sistema de comunicación. Capitana, ¿deberíamos apagar algunos de nuestros sistemas? Podríamos parecer menos amenazantes si reducimos nuestra salida de energía. No, respondió Rodríguez con firmeza. No ocultamos lo que somos. Si van a ser nuestros amigos, necesitan entender exactamente con quién están tratando. ¿Y si deciden ser nuestros enemigos?, preguntó Morrison. Entonces necesitan entender eso también. De vuelta en el observador silencioso, el capitán Vexar había tomado su decisión. Responderemos a su comunicación. Pero seremos muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Señor, dijo Tilex, ¿cuál debería ser nuestro mensaje? Vexar pensó por un momento. Diles esto: saludos, capitana Rodríguez. Soy el capitán Vexar de la nave de exploración safiriana Observador Silencioso. Somos investigadores pacíficos realizando un estudio de esta región del espacio. Sería un honor establecer comunicación con su gente. Tilex transmitió el mensaje y luego esperó una respuesta. Llegó rápidamente. Capitán Vexar, aquí la capitana Rodríguez. También somos exploradores representando a la Armada Espacial de la Tierra Unida. Estaríamos encantados de conocerlo y aprender sobre su gente. ¿Estaría dispuesto a organizar una reunión entre nuestras tripulaciones? El puente del observador silencioso quedó en silencio mientras todos consideraban las implicaciones de esta solicitud. Una reunión cara a cara sería increíblemente peligrosa si los humanos tenían intenciones hostiles, pero también sería una oportunidad para aprender mucho más sobre ellos. Señor, dijo la doctora Belana en voz baja, recomiendo que aceptemos su invitación, pero deberíamos reunirnos en terreno neutral, quizás en uno de los pequeños asteroides en este sistema. Eso podría funcionar, estuvo de acuerdo Vexar. Ambos podríamos enviar pequeños transbordadores con tripulaciones limitadas. El capitán abrió un canal de comunicación con la nave humana. Capitana Rodríguez, estaríamos dispuestos a reunirnos con representantes de su tripulación. Sugerimos una reunión en el pequeño asteroide a aproximadamente 1 millón de kilómetros de nuestra posición actual. De acuerdo, capitán Vexar. Cada uno enviará un pequeño transbordador con un equipo diplomático. ¿Le parece bien en 2 horas? Eso sería aceptable. Cuando la comunicación terminó, Vexar se dio cuenta de que acababa de aceptar la primera reunión entre humanos y safirianos en la historia de ambas especies. Las próximas horas determinarían si este sería el comienzo de una amistad o el inicio de una guerra. ¿Quién irá a la reunión?, preguntó Keyit. Iré yo mismo, respondió Vexar. Junto con la doctora Belana y usted. Si vamos a hacer el primer contacto con estas criaturas, necesitamos a nuestra mejor gente allí. Señor, ¿es eso sabio?, preguntó Mokhtar. Si algo sale mal, la diferencia entre que yo esté en el transbordador o en la nave no importará. Si los humanos quieren destruirnos,
Pueden hacerlo fácilmente sin importar dónde esté yo. La DRA. B'Elanna ya estaba preparando sus escáneres médicos y equipo de análisis biológico. Capitán, ¿qué debemos esperar de conocerlos en persona? Honestamente, no lo sé, respondió Bexar. Todo lo que hemos aprendido sobre ellos sugiere que son increíblemente peligrosos, pero también son inteligentes y parecen entender la diplomacia. 2 horas más tarde, un pequeño transbordador zafiriano salió del observador silencioso y se dirigió hacia el asteroide designado. Al mismo tiempo, un transbordador humano salió del USS Vigilant en el mismo curso. A medida que los 2 transbordadores se acercaban al asteroide, el capitán Bexar pudo ver claramente la nave humana por primera vez. Al igual que su nave de guerra, estaba construida como una fortaleza con blindaje pesado y lo que parecían ser armas defensivas. Incluso su transbordador diplomático está armado, observó Keyit. Por supuesto que lo está, respondió la doctora. B'Elanna. Estas criaturas probablemente arman sus naves de transporte y cargueros también. Los transbordadores aterrizaron en lados opuestos de un área plana en la superficie del asteroide. Ambas tripulaciones habían traído generadores de atmósfera portátiles para crear un ambiente respirable para la reunión. El Capitán Vexar, la DRA. B'Elanna y la oficial científica Keyit caminaron lentamente hacia el centro del área de reunión. Desde la otra dirección, 3 humanos con trajes ambientales se acercaron a ellos. A medida que se acercaban, Bexar pudo ver a los humanos claramente por primera vez. Eran exactamente como la doctora B'Elanna había descrito en los escaneos biológicos, musculosos, alertas y claramente construidos para la supervivencia en entornos hostiles. La humana al frente se quitó el casco, revelando a una mujer con cabello oscuro corto y ojos inteligentes. Capitán Vexar, soy la Capitana Lisa Rodríguez. Es un honor conocerlo. Bexar se quitó su propio casco y respondió. El honor es nuestro, Capitana Rodríguez. Mientras los 2 capitanes se estrechaban la mano en el antiguo gesto de saludo, ambas tripulaciones sabían que estaban presenciando un momento que cambiaría la historia de la galaxia. La pregunta era si la cambiaría para mejor o para peor. Capitana Rodríguez, dijo Bexar con cuidado. Mi gente tiene muchas preguntas sobre la suya. Estoy segura de que sí, respondió Rodríguez con una leve sonrisa. Y sospecho que podrían estar un poco nerviosos por algunas de las respuestas. Eso sería preciso. Entonces déjeme comenzar con lo más importante que necesita saber sobre los humanos, dijo Rodríguez. Preferimos tener amigos antes que enemigos, pero somos muy buenos lidiando con enemigos si es necesario. Se dio cuenta Bexar, tanto una promesa como una advertencia. Y quizás eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba escuchar.